vamos a ver cómo podemos dibujar poliedros con el programa 3D Studio Max. Y aquí lo primero que haremos es colocar las tres vistas en planta, alzado y perfil. Y aquí la perspectiva cónica de cuadro inclinado. Para ello tendremos que venir aquí, botón derecho, vistas, y escoger, pues como vemos aquí, ya nos dice aquí left, izquierda, front, frontal, y aquí top, cima, visto desde arriba, vista en planta. También podemos situarlo de esta manera, ¿no? Ya sabemos que al pinchar aquí en cada uno de los cuadros nos va seleccionando las vistas que queramos, ¿no? La vista del triedro o la vista siempre en proyección ortogonal, ¿no? Para estos tres casos. Bueno, una vez que tenemos esto, lo que tenemos que venir, está esto activo, la geometría, en vez de primitivas estándar, venimos a primitivas extendidas. Y dentro de esto vamos a poliedros, EDRA. Aquí vemos 5 opciones con parámetros y luego variar parámetros dentro de esos, con lo cual la posibilidad es tremenda, ¿no? Entonces, en todo caso nos vamos a restringir a estos dos cuadros, porque ya con estos dos podemos construir todos los poliedros regulares, algunos de los arquimedianos e incluso algún poliedro de Catalan, ¿no? Entonces nos vamos, y también pues las estrellas, todos los estrellados conocidos, vamos, catalogados como los grandodecaedro, etcétera. Bueno, vamos a verlos todos, cómo construirlos. Además, este programa tiene una ventaja y es que podemos transformar unos en otros en tiempo real, cosa que no ofrece ningún programa que yo conozca, ¿no? Normalmente hay programas que dibujan los poliedros, pero lo que no hacen es transformarlos unos en otros, ¿no? Entonces, si por ejemplo pinchamos aquí y dibujamos el tetraedro, bueno, vemos que sale un octaedro, ¿no? Aunque pone ahí tetraedro, ¿no? Y los parámetros son P0, Q0, ¿no? Entonces, en tiempo real podemos transformar ese octaedro regular, que vemos que es una dipirámide formada por dos pirámides de caras triangulares equiláteras, ¿no? Podemos poner P1, Q0 y pasamos a tetraedro regular. Como vemos, lo hace en tiempo real. Aquí tenemos la planta, alzado, el perfil y la perspectiva cónica, ¿no? Si nos fijamos, al variar los parámetros poco a poco, vamos a ir transformando aquí el poliedro que teníamos en tiempo real en otro poliedro, ¿no? Y vemos cómo los parámetros son inversamente proporcionales, subo uno y baja el otro, ¿no? Bueno, pues ahí vemos que podemos obtener otro poliedro que en el momento que tenga las caras regulares, polígonos regulares, pues obtenemos, como vemos aquí, cuadrados rodeados de triángulos equiláteros. Tenemos que buscar el momento, ¿no? Entonces tendremos aquí ya el cuboctaedro. Si nos fijamos, al pinchar aquí directamente nos sale el cuboctaedro, pero hemos transformado en tiempo real o bien el tetra o bien el octaedro, los dos en tiempo real, cambiando estos parámetros, ¿no? En este caso de 0,5, ¿no? Bueno, hay otros modificadores como QR que nos permite transformar en otros poliedros nuevos, pero ya decimos que nos vamos a restringir a estos, ¿no? Si, por ejemplo, cogemos P043, vamos a bajar esto un poco, y esto lo ponemos en 0, obtendremos el tetraedro truncado. Si queremos directamente, vamos a ponerlo en 0, y ahí vemos ya el tetraedro truncado. Bueno, al moverlo así vemos que lo va haciendo en tiempo real, ¿no? También podemos cambiar la perspectiva si esa nos resulta muy intuitiva aquí en la órbita en 3D, ¿no? Y lo mismo podríamos hacer con las otras vistas, pero vamos a dejarlas así porque estamos en sistema diédrico, que nos da normalmente las caras en verdadera forma. En este caso no, porque las caras son oblicuas respecto a los tres planos de proyección, pero bueno, nos facilita bastante las cosas trabajar a partir de el sistema diédrico, ¿no? Bueno, pues vemos aquí, como decíamos, el tetraedro es un poliedro regular formado por caras que son triángulos equiláteros y
P1Q0. Al invertir los datos, al poner P0Q0 teníamos el octaedro y bueno, a partir de la opción de tetra podíamos trabajar sobre todo con estos dos y como decíamos con el cuboctaedro también, el cuboctaedro que obteníamos pues con otros parámetros, ¿no? También lo obteníamos con este, ¿no? Bueno, con estos dos podemos restringirnos a estos, ¿no? Y pasar ya a la siguiente opción que es cuboctaedro, cubo y octaedro, ¿no? Bueno, vemos que aquí como está P1Q0 directamente nos dibuja el octaedro regular. Si le ponemos a los dos 0, pues nos dibujará el cuboctaedro. Vamos a ponerlo a ver que nos lo haga en tiempo real. Vemos que va con calma porque están dos programas activos. Vemos como ahí el octaedro lo está truncando. En el momento en que tengamos hexágonos regulares tendremos el octaedro truncado. Bueno, pues vemos ahí cómo obtener entonces ya el octaedro truncado y vemos el parámetro con aproximación a 0,4 en P y 0 en Q. De esta manera vamos obteniendo y vamos pasando del octaedro truncado a construir ahora el siguiente poliedro, ¿no? Entonces cuando ya nos metemos en los dos ceros tenemos ahí el cuboctaedro, ¿no? Un poliedro arquimediano. Recordamos que los arquimedianos se obtienen por truncamiento de tipo 1 o 2, ¿no? Por regla general, hay otros más complejos, ¿no? Pero bueno, casi todos los podemos obtener por truncamientos de los regulares, como pasa en esto, en el cuboctaedro, ¿no? Bueno, pues recordamos, cuboctaedro a partir del parámetro cubo y octaedro con P0Q0, mientras que P1Q0 era el octaedro, ¿no? Si ponemos P039 y Q0 obtenemos el octaedro truncado, ¿no? Bueno, y tenemos también, por ejemplo, si queremos obtener el rombicuboctaedro, tenemos que poner P044 Q056. Podemos hacerlo en tiempo real, pero bueno, va con mucha calma, ya digo, porque está activo el otro programa. Entonces también podemos escribir aquí el 0,44 y abajo el 0,56. Ahí tenemos el 0,44, sale el octaedro truncado y ahora 0,56 y ahí tenemos ya, como decíamos, 0,44, 0,56 para Q, el rombicuboctaedro, otro poliedro arquimediano. Si nos fijamos, los arquimedianos están formados por polígonos regulares, ¿no? Polígonos regulares pero distintos, ¿no? Mientras que los poliedros regulares tienen polígonos regulares todos iguales, ¿no? En este caso vemos una figura formada por cuadrados y triángulos equiláteros, ¿no? Bueno, pues este es el rombicuboctaedro, recordamos, P044 Q056. Otra vez insistimos en lo mismo, aquí en tiempo real podemos empezar a transformar y vemos cómo pasamos, por ejemplo, al octaedro. Siempre en 3D Studio Max es un programa que permite, pues aparte de hacer vídeos y grabar todo esto, pues trabajar en tiempo real. Y aquí pasamos al cubo, ¿no? Bueno, pues vemos el cubo, realmente pues tenemos ahí los parámetros 0 en P y Q en 1. Ahora que tenemos el cubo, vamos a transformar el cubo en un cubo truncado. Entonces bastará con mantenemos el P0 y pasamos al Q048. Entonces bajamos por aquí, también vemos en tiempo real cómo lo va haciendo y vemos cómo obtenemos, vamos a darle aquí un poco más, en el momento en que tenemos aquí el octógono regular rodeado de triángulos, 4 triángulos equiláteros, tenemos ya ahí el cubo truncado. Bueno, pues estos son los parámetros principales. Recordamos el rombicuboctaedro P044 Q056, este 0 para P 044, 45, 47, por ahí,
Lo digo por ahí porque tendríamos que aproximarnos y ver medidas iguales para el octógono regular, ¿no? P0, 39 o 40 y Q0 para el octaedro truncado. Y bueno, si no queremos pararnos en parámetros numéricos, siempre podemos ir variando en tiempo real para ver las transformaciones, incluso poliedros pues que en principio no están catalogados porque no tienen interés. Por ejemplo, ya que este poliedro está formado por polígonos irregulares, ¿no? Que tienen los lados de distinto tamaño, ¿no? Entonces ahí vemos un ejemplo de nuevas transformaciones de poliedros nuevos a partir de los que tenemos, ¿no? Como vemos pues bueno, también tenemos ahí uno parecido al arquimediano, pero en el momento en que este rectángulo se convierte en cuadrado tendremos el arquimediano, ¿no? Ahí con aproximación sería algo como esto, ¿no? Vemos P042, Q054. En el momento en que aquí convertimos esto en un vértice y convertimos esto en cuadrado, pues ya tendremos ahí el rombicuboctaedro, ¿no? Que podemos verlo mejor en tiempo real en movimiento, ¿no? Bueno, pues como vemos, siempre variando parámetros pasamos de poliedros regulares a otros regulares o arquimedianos, ¿no? A veces también con truncamiento obtenemos otro tipo de poliedros, ¿no? E incluso transformando pues a veces los parámetros, las facetas, convertir con los parámetros PQ y también R, está por ahí abajo. Podemos también convertir caras planas en vértices salientes hacia adentro o hacia afuera, pero eso no lo vamos a ver ahora, si no, como decíamos, se extiende mucho el vídeo, ¿no? Y luego con el botón de restablecer, reset, obtenemos otra vez la recuperación de los valores predeterminados, ¿no? Bueno, pues esos son los elementos básicos. Vamos a seguir, como vemos, las variedades de el cubo y octaedro, pues fue el octaedro truncado, el rombicuboctaedro, el cubo truncado. También podemos obtener el hexaedro triaquis. Vamos a obtener, por ejemplo, el cuboctaedro rombitruncado. Entonces venimos a P, bajamos hasta 0,28 con aproximación. A ver, 0,20. Y el cubo lo vamos a poner en 0,33, con lo cual, a ver, nos varió esto, 0,33 para Q y 0,28 para obtener el cuboctaedro rombitruncado. Vemos que es un poliedro regular formado por aquí caras octogonales y aquí cuadradas y aquí hexagonales, ¿no? O sea, tiene bastante interés. Es otro arquimediano ya que tiene polígonos regulares distintos, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos otro ejemplo de, dentro de los parámetros de cubo y octaedro, una nueva obtención del cuboctaedro rombitruncado, ¿no? Escribimos entonces, pulsamos aquí en la opción de dodecaedro, ¿no? Y bueno, vemos 0,29, 0,33, con aproximación mejor 0,41, 0,41 mejor que 0,42. Ponemos aquí el 1 y aquí, por ejemplo, 0,24 más bien, para que nos salgan los polígonos regulares. Bueno, pues vemos aquí el poliedro icosidodecaedro rombitruncado. Es otro poliedro arquimediano. Como vemos, estamos moviéndonos ahora en los parámetros de dodecaedro e icosaedro, ¿no? Como decíamos, a partir de estos elementos en tiempo real podíamos transformar los poliedros regulares en otros semirregulares, como los arquimedianos, ¿no? Y vemos que lo hace en tiempo real, ya que estos parámetros definen aquí el icosidodecaedro rombitruncado, pero podemos variar en tiempo real y ver cómo obtenemos poliedros, pues como estos que no existen, irregulares, o por ejemplo otros. En este caso pasamos al
icosaedro, que como vemos tiene el parámetro P1, Q0. Mientras que si invertimos esto, P0, Q1, obtenemos el dodecaedro regular. Entonces pasamos aquí al dodecaedro regular, como vemos invirtiendo esos dos parámetros. Recordamos dodecaedro P0, Q1, mientras que icosaedro P1, Q0, ¿no? Los dos poliedros duales correlativos, ¿no? Mientras que si ponemos los dos parámetros en cero, obtenemos la intersección de ambos poliedros, que es el icosidodecaedro, ¿no? Entonces pondremos aquí, bajamos a... Ahí vemos el caedro truncado. Con los parámetros... Aquí con los parámetros P0 y 0,47, como obtenemos con aproximación el dodecaedro truncado, ¿no? Bueno, si seguimos variando parámetros, pues decíamos P0, Q0 era el icosidodecaedro. Al poner esto en 0, y lo vemos ahí en tiempo real, si por ejemplo ponemos P0, vamos a poner 0,4, aquí tenemos 0,39, bueno, 0,39 más bien 37, tenemos el icosaedro truncado, que vendría a ser el balón de fútbol antiguo. El nuevo es el rombicosidodecaedro, ¿no? Ya que tiene más esfericidad. Mientras que, más bien sería en el 39, bueno, bajamos esto. Si colocamos, por ejemplo, aquí 0,40 y vamos a poner en Q, por ejemplo, 0,6, obtenemos el rombicosidodecaedro, que es el balón de fútbol. Decíamos 0,6, el nuevo balón de fútbol, ¿no? Ahí lo tenemos, el rombicosidodecaedro, que tiene más esfericidad. Hay un vídeo explicativo de cómo saber la esfericidad de los poliedros, ¿no? Cómo poder obtenerla, ¿no? Hay algunos que son más esféricos por dentro y menos por fuera que otros, ¿no? Como pasa con el icosaedro y dodecaedro, ¿no? Bueno, pues tenemos entonces aquí el rombicosidodecaedro 0,406 con aproximación, y teníamos 0,37 en P para, vamos a poner un poco más bajo, para el icosaedro truncado, y aquí en 0, ¿no? Bueno, vemos ahí, como vemos, no es tan esférico porque está hecho a partir del truncamiento del icosaedro, que no tiene tanta esfericidad, ¿no? Bueno, seguimos con lo que estábamos. Veríamos a primitivas extendidas, a edra, y estábamos con la opción de dodecaedro y icosaedro. Entonces, si dibujamos aquí la figura, nos sale el icosidodecaedro. Entonces tenemos que el icosidodecaedro tiene los parámetros P0, Q0. Si vemos, este es un poliedro arquimediano, intersección del dodecaedro e icosaedro. También se puede obtener por truncamiento de tipo 1. Vemos aquí cómo al pasar el parámetro en tiempo real transforma el icosidodecaedro en, pasando por el icosaedro truncado a 0,39, ¿no? Que es el antiguo balón de fútbol con menos esfericidad que el nuevo, el rombicosidodecaedro, ¿no? Entonces, si nos fijamos, al ponerlo en 0, obtenemos ahí el icosidodecaedro, pero si P lo aumentamos hasta 1, pasamos al icosaedro, ¿no? Mientras que si hacemos aquí lo contrario, pasamos aquí a 1, pues pasamos al dodecaedro, que son los dos poliedros regulares duales o correlativos, ¿no? Bueno, tenemos entonces cómo transformar los elementos básicos de icosidodecaedro, P0, Q0, al P1 y Q0 con icosaedro, e inversamente el dodecaedro. Si ahora, por ejemplo, vamos, por ejemplo, a darle, por ejemplo, P024, ahí en tiempo real, vamos a darle aquí 2 unidades más, y aquí vamos a ponerlo en 0,41.
Bueno, pues de esta manera obtendremos ahí, como vemos, un poliedro bastante complejo, también arquimediano, que es el icosido decaedro rombitruncado, ¿no? Vemos que está formado ahí por caras decagonales, hexagonales y cuadradas, ¿no? Aquí vamos a poner el zoom en las tres ventanas para ver más claramente en planta, alzado y perfil la figura. Las primitivas extendidas dentro de dodecaedro, y si dibujamos entonces aquí nos sale directamente el icosido decaedro con los parámetros P0, Q0. Cuando pasamos a P1 tenemos el icosaedro y cuando pasamos a Q1 tenemos el dodecaedro, y vemos cómo en tiempo real podemos ir achaflanando vértices y aristas hasta obtener distintos poliedros, ¿no? Aquí por ejemplo tenemos el P36, 036, vamos a ir por orden, vamos a darle por ejemplo aquí cerca de 0,4 y abajo cerca de 0,6, y tenemos el nuevo balón de fútbol, el rombicosido decaedro, ¿no? Más esférico que el anterior, el icosaedro truncado, que lo obteníamos con Q0, vamos a poner aquí Q0, y esto 0,37 con aproximación. Ahí tenemos el anterior balón de fútbol. Como vemos, no es tan esférico ya que está hecho a partir del truncamiento del icosaedro regular, que no tiene gran esfericidad, ¿no? Bueno, pues vemos estos dos, recordamos rombicosido decaedro, P.42.57 en Q y icosaedro truncado 0,37 para P. Si, por ejemplo, le damos 0,24 para P, bueno, vamos a hacerlo más rápido moviendo así la flecha, 0,24, ahora ya cuando estamos cerca le damos 1 a 1, 0,24 y vamos a poner 0,41 en Q. Vemos como esto es un icosaedro truncado deformado, ¿no? Donde los poliedros ya no son hexágonos y pentágonos regulares, ¿no? Cosa que solo puede hacer este programa, transformar en tiempo real esos elementos. Bueno, 0,41 con aproximación, 0,42, 0,23. Tenemos el icosido decaedro rombitruncado. Vemos que es, ahí vemos su gran complejidad formado por decágonos, hexágonos regulares y cuadrados. Vamos, para que salgan más cuadrados, aquí podríamos poner el 24, 25 y aquí, por ejemplo, el 0,41. Y ahora ya lo tenemos más aproximado al icosido decaedro rombitruncado, ¿no? Ahí tenemos otro arquimediano. Vemos que en realidad aquí podríamos poner caras pentagonales achaflanadas, obteniendo entonces por numerosos truncamientos del dodecaedro regular, ¿no? Como ya dijimos, a partir del truncamiento de los regulares podemos obtener estos arquimedianos, ¿no? Bueno, pues pudimos obtener el rombicosido decaedro, el icosaedro truncado y el icosido decaedro rombitruncado. Podemos obtener también el dodecaedro truncado, ponemos esto en 0 y esto lo dejamos en 0,41, ¿no? Más bien sería 0,46, 0,47. De manera que las caras aquí ya salgan con todos los lados y salgan polígonos regulares. Ahí tenemos entonces el dodecaedro truncado, otro poliedro arquimediano, ¿no? Bueno, insistimos en que siempre todos estos poliedros los podemos obtener en tiempo real y transformando estos parámetros, incluso algunos que no son semirregulares arquimedianos, como este que tiene un rectángulo, al no tener las caras polígonos regulares ya no es. Pero aquí tenemos otra vez con aproximación, nos acercamos al arquimediano, ¿no? Y variando un parámetro, variando otro, siempre podemos ir obteniendo distintos poliedros, ¿no? Si por ejemplo cuando teníamos el 0,24, 0,41 teníamos el icosido decaedro rombitruncado, podemos hacer lo siguiente, vamos a escribirlo directamente, pero en vez de 0,24 vamos a poner por ejemplo 0,28 y aquí vamos a poner en vez de 0,41 0,33.
Bueno, aquí se parece bastante al icosidodecaedro rombitruncado, pero si venimos a cuboctaedro obtendremos ahí el cuboctaedro rombitruncado, ¿no? Con lo cual podemos pasar de uno a otro y ver las transformaciones que hacen esos parámetros, ¿no? Aquí tenemos otro arquimediano, ¿no? También bastante interesante, de los más interesantes, ¿no? Bueno, pues este es el cuboctaedro rombitruncado y vemos que está formado ahí por cuadrados, hexágonos y octógonos, ¿no? Aquí podemos poner, para que sea más claro, en plan de alzado dentro de vistas, eh, smooth más highlights, y así nos muestra también el sombreado de las figuras en planta y alzado y perfil, ¿no? Bueno, pues estos son los parámetros que nos facilita pues toda la opción, como decíamos, del dodecaedro y cosaedro. Hay nuevas variantes a partir también de la opción de R, ¿no? Pero bueno, ya dijimos que íbamos a dejarlo para otro vídeo. En principio seguimos trabajando y ahora empezamos con las estrellas, ¿no? La estrella primera, P0Q0, sale, pues si ponemos esto P0Q0 vemos en tiempo real. Bueno, aquí P1Q0 tenemos el gran icosaedro, ¿no? Que es uno de los poliedros estrellados más conocidos, mientras que si intercambiamos los parámetros dentro de la estrella 2, bueno, con los mismos parámetros en estrella 2 obtenemos el gran dodecaedro, que es este, ¿no? Que como vemos es el icosaedro en el que se han vaciado pirámides en cada una de sus caras, de manera que aquí aparecen pentagramas sólidos extruidos. Es un poliedro bastante interesante, el gran dodecaedro, y como vemos es a partir de la estrella 2, mientras que la estrella 1, esos mismos parámetros generan el gran icosaedro, ¿no? Dentro de esta estrella, si dejamos P, intercambiamos esto, P0 y Q1, obtendremos el gran dodecaedro estrellado. A ver, vamos a dejar esto en P0. Y vamos a poner, como vemos, es un poliedro también no catalogado. Y tenemos aquí también en tiempo real, pasamos a Q1, obteniendo ahí en un momento aparece el icosaedro, pero ahora sobre las caras se extienden pirámides obteniendo el gran dodecaedro estrellado, otro de los grandes poliedros estrellados de Kepler-Poisson, estudiados por estos dos autores, ¿no? Bueno, este es un poliedro muy interesante porque está formado a partir de las pirámides que se agregan al icosaedro regular, del poliedro regular, ¿no? Vale, sería el P0Q1 y estos mismos parámetros nos valen para la estrella 2 obteniendo el pequeño dodecaedro estrellado, que también se forma por caras. En las caras apoyamos pirámides que tienen por lados la prolongación de las caras pentagonales del poliedro regular dodecaedro regular, ¿no? Y este es el poliedro pequeño dodecaedro estrellado. Otro de los poliedros de Kepler-Poisson, junto con el gran dodecaedro estrellado, gran icosaedro y gran dodecaedro, ¿no? Bueno, dentro de esto ya decíamos que variando estos parámetros podíamos obtener una variedad extrema e infinita de distintos poliedros estrellados, casi siempre con achaflanamiento y con nuevas transformaciones que nos permiten ver poliedros increíbles, ¿no? Y vemos cómo se van transformando haciendo la variedad entre unos y otros. Y esto se puede recoger en vídeo y hacer animaciones incluso moviendo la figura, lo cual facilitaría mucho más la comprensión por el paralaje dinámico, ¿no? Bueno, como podemos ver, las variedades son tremendas y recordamos, variando este parámetro obtendríamos nuevas transformaciones. ¿Ya? Y ahora ya obtendríamos transformaciones, pues eso, convirtiendo en formas más apuntadas hacia adentro y hacia afuera, y lo mismo con los parámetros anteriores, ¿no? Por eso decíamos que las posibilidades son infinitas, ¿no? Y de esta manera podríamos obtener infinidad de poliedros nuevos, muchos de ellos no estudiados, ¿no? Con propiedades también muy curiosas, a veces áureas, igual que el gran dodecaedro
estrellado y el pequeño dodecaedro estrellado. Ahí vemos nuevas transformaciones, ¿no? Bueno, dejamos el parámetro R para no complicar más las cosas en 0 y nos quedamos entonces con las dos opciones de las estrellas. Recordamos, y de esta manera truncábamos vértices de poliedro y convertirlos en facetas y viceversa, ¿no? Casi siempre intercambiando de P0 y Q1 a el caso inverso, ¿no? Y luego, obteniendo valores medios, pues obteníamos pues los arquimedianos, ¿no? Cuando hacíamos esta transformación aquí. Y lo que pasa que ahora aparecen huecos porque quedó activo de antes uno de los parámetros anteriores, ¿no? Entonces trabaja también con la concavidad, ¿no? Bueno, pues decíamos que P y Q eran intercambiables y teníamos también las escalas de los ejes y decíamos que los parámetros PQR podían también convertir caras planas en vértices salientes o hundidas, como acabamos de ver, ¿no? Entonces aquí tendríamos que restituir para que volviera a las formas convexas poliedrales, ¿no? Que puedo hacerlo hacia afuera o hacia adentro, como dijimos, a partir de la variable R, ¿no? Bueno, y por último tendríamos los vértices con sus opciones básicas, centro y lados, para modificar las distintas geometrías. En el interior del último podemos observar, si por ejemplo cogemos un poliedro y queremos verlo más de cerca, podemos pinchar en este icono de la derecha abajo y la vista seleccionada es la que ponemos más grande. Todo esto, como ya sabemos, es animable y podemos convertir esto en vídeos y grabarlos. Entonces, aquí vemos cómo transformamos, por ejemplo, ese poliedro estrellado en otro, ¿no? Bueno, pues esto se puede llevar a efecto como en el ejemplo de la página web sistema-undiedrico.blogspot.com, en el que se han guardado numerosos vídeos, ¿no? Mismo el que acabamos de ver, pinchamos dos veces, estamos en la página del último epígrafe del blog sobre superficies y aquí podemos ver entonces, a ver si permite ver el caso lo ponemos aquí más grande, el caso de la animación de esta transformación de poliedros estrellados. Como vemos, se ha puesto sobre un suelo brillante y el material que se le ha dado ha sido oro. O sea que podemos animar no solo la colocación de los objetos para verlos en movimiento y cómo van cambiando, sino que podemos incorporar focos para una mejor comprensión de los elementos, ¿no? También para la ejecución, como en este blog, de poliedros compuestos, para las animaciones de poliedros centrados que generan la composición de dos poliedros, ¿no? Pues también se sigue el mismo procedimiento, ¿no? Incluso con el movimiento de un poliedro que se incorpora y va variando la posición de sus caras hasta transformarse en otro y convertirse en un poliedro compuesto al unirse a otro, de manera que coinciden ambos centros, ¿no? Como vemos en este vídeo, ¿no? El octaedro y el cubo, y cómo se introduce el octaedro dentro del cubo de manera que forman ese poliedro compuesto, ¿no? Vemos también, variamos las texturas del suelo. Aquí vemos otro ejemplo para el caso de los... Este es el blog de poliedros compuestos. Pinchamos como siempre dos veces para ver el vídeo y podemos observar entonces como el icosido decaedro
sale otro icosido decaedro que se transforma en dodecaedro truncado y en dodecaedro, y ahora se incorpora dentro y hace la fusión de los dos, ¿no? Entonces esto se hace con el desplazamiento de 3D Studio Max, ¿no? Aquí otros ejemplos. Vamos a poner un último, este que es más interesante, con dos icosaedros. La composición que vamos a ver aquí arriba. Vemos como ahí tenemos dos icosaedros y uno se incorpora a otro de manera que tienen los centros comunes, pero van girando entre sí provocando esas conformaciones tan extrañas, ¿no? Variando la velocidad. Bueno, pues esto lo podemos hacer con el programa a partir de 3D Studio, utilizando una cámara y moviendo los objetos al mismo tiempo. Estábamos en el blog de Diedrico y decíamos que aquí había varios vídeos hechos con el programa para entender mejor esa transformación de poliedros. En este caso vemos cómo se van transformando unos en otros, el icosaedro en otros tantos arquimedianos para llegar al final a otro poliedro regular. Entonces, bueno, esto en tiempo real podemos guardar las imágenes al tiempo que esos fotogramas de las animaciones le damos a las caras distintos colores para que se entienda mejor y le incorporamos nombres. Y vamos a ver algún ejemplo más. Recordamos que esto está dentro del sistema guión diédrico, dentro del apartado de curvas y superficies, que es al final de todo el último apartado del blog. Y ya para terminar, un ejemplo práctico de la utilidad didáctica de todos estos vídeos a nivel geométrico. Vamos a poner algún ejemplo más. Aquí hay otros tantos también. Aquí con el efecto ruido para hacer las olas del mar, y vemos como un poliedro se va transformando en otro. Lo podemos poner en grande pinchando en este cuadrado y vemos ahí como el octaedro regular se transforma en un arquimediano, en un tetraedro truncado y en un tetraedro. Por último, vamos a ver algún ejemplo ya para concluir, cosa que no se vio en la construcción de las figuras, y es cómo transformar pues una estructura de icosaedro truncado en, como vemos ahí, en una geodésica, una superficie geodésica, o también jugando con las texturas y la variación de los colores de los materiales, cómo se transforma en un poliedro estrellado. Bueno, podríamos seguir poniendo numerosos ejemplos de la utilidad didáctica de, ya que entender esto de otra manera, mismo con libros, es muy difícil. En cambio, el programa nos facilita la animación de todos estas transformaciones, que sería de otra forma muy difícil de entender, ¿no? Y vamos a poner un último ejemplo. Si abrimos uno cualquiera de estos, pues aquí vemos las inscripciones haciendo giros de los poliedros unos dentro de otros, de manera que encajan de formas distintas. Y ya concluimos, ¿no? Vamos a poner, por ejemplo, este. Y vemos cómo se van transformando y mediante giros se encajan primero de una manera y luego de otra. Pinchamos 2 veces si no lo abre, y si no 3. Ahí vemos incluso cómo aplicamos el cromado a lo que es ese cubo interno, mientras que el octaedro de color rojo cristal.
Bueno, pues esto es lo que nos facilita el programa 3D Studio Max.